decíamos ayer que a medida que tenemos una prensa, o en la medida en la que tengamos una prensa más abierta, más plural, con calidad crítica, con calidad de información y de análisis, vamos a tener más posibilidades de elaborar un pensamiento crítico, de elaborar juicios propios, de tener más elementos de juicio para desarrollar, bueno, nuestra ponderación, nuestros análisis, en este caso de la realidad política que se nos presenta. Pero eso en relación a una prensa que nos permita hacer esto, una prensa que sea precisamente de calidad, que nos brinde información de calidad y que nos brinde también análisis y crítica de alta calidad profesional. Y por otra parte, la democracia se sustenta fundamentalmente en una prensa libre e independiente que responda a esos principios democráticos de la libertad de expresión, de la pluralidad en la libertad de expresión, y que sea una prensa, por supuesto, plural, una prensa abierta, que nos brinde muchas posibilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea una prensa con distintas características y que tengamos muchos medios de prensa que aporten desde sus distintas perspectivas, bueno, los elementos de juicio, la información de muy buena calidad, información con la fuente chequeada, información desde fuentes confiables, análisis profesionales de esa información desde distintos sesgos del análisis, de la crítica, donde tengamos una pluralidad de la prensa. Pero en nuestro país no ocurre eso. Tenemos un monopólico sentido de la comunicación. Hay una especie de establishment que monopoliza el sentido de la información, el análisis y la perspectiva de esa información. Es decir, hay un monopolio del sesgo político, está segmentada políticamente esa información y se nos brinda desde ese monopolio instalado en todos los medios masivos de prensa que tiene nuestro país una sola perspectiva de la realidad política del Uruguay y del mundo, una sola perspectiva de la sociedad posible, una sola perspectiva de lo que este gobierno está haciendo, una sola perspectiva de lo que se podrá hacer o del futuro del Uruguay, porque estamos bajo la tiranía de un monopolio del periodismo en Uruguay a través de una red de medios de prensa que están trabajando bajo, digamos, una campaña propagandística, política, simulando ser una actividad periodística, pero periodismo serio, de investigación, de análisis, hay en contados casos muy loables, muy honorables, pero que obedecen a la pluma o al ejercicio oral o audiovisual de algunos periodistas y de algunos pequeños grupos, digamos, empresariales o mínimamente empresariales o de emprendedores que están haciendo su trabajo para darle, bueno, más libertad al pensamiento uruguayo, para darle pluralidad a distintos enfoques de los temas que van ocurriendo en el Uruguay. Ese es un drama, es una tragedia, es otra de las tragedias que el país tiene. Así como hay tragedias en el campo universitario, en el modelo universitario, al decir y según los estudios serios profesionales del doctor Claudio Rama, hay una tragedia enorme en lo que hace a la calidad del periodismo en Uruguay y especialmente al sesgo de información y de opinión política. Estamos monopolizados por por un grupo económico llamado Magnolio, Grupo Magnolio, que, bueno, va detentando en gran medida prácticamente todos los grandes medios de comunicación con una orientación muy específica, muy hacia la izquierda, es muy izquierda. Es un grupo que está trabajando permanentemente en pos de la reedición de un gobierno del Frente Amplio instalado en ese contexto del Foro de San Pablo y los planes que el Foro de San Pablo tiene para nuestro país a través de ese vehículo político, político sindical, político universitario sindical,
que es el Frente Amplio, PIT-CNT y la FEU. Vamos a compartir en otro programa esas propuestas del Foro de San Pablo y ese plan diseñado para nuestro país en pos de instalar definitivamente el socialismo del siglo XXI a través del Frente Amplio. Pero te voy a dar por lo menos un informe breve de esta investigación excelente que se desarrolla en nuestro ámbito de trabajo, en nuestro grupo de trabajo que es Libertas, en nuestra asociación civil o fundación liberal, y a raíz de una investigación excelente que va desarrollando el licenciado Santiago del Pino, y tiene que ver con este grupo Magnolio. A ver si encuentro por acá. Vamos a ver primero esto. Bueno, te voy a dar un breviario de este informe que precisamente se publica en Libertas, www.libertas.uy. La libertad de expresión es un elemento esencial de la democracia. La libertad de expresión y convertida en libertad de prensa es, digamos, la plataforma fundamental, es el motor de la democracia, ese cuarto poder del que hablábamos, es el que te va a fabricar o elaborar una imagen del poder político. Es a través de la prensa que vas a tener elementos de juicio y esos elementos de juicio pueden ser muy válidos o pueden ser erróneos porque tu pensamiento ha sido manipulado a través de una prensa que ha sesgado la información, que ha querido informar lo que juega de acuerdo a los intereses corporativos de un movimiento político, un movimiento ideológico. Bueno, todo eso se está dando en Uruguay. La concentración de medios de prensa, bueno, presenta un desafío significativo para la libertad de expresión, afectando la pluralidad de voces, fomentando la autocensura, restringiendo el acceso a la información y limitando el derecho del público a una información imparcial y diversa. Imagínate que esto llega a su paroxismo, a su extremo patológico en países como Venezuela, como Rusia, con Vladimir Putin, que trabaja fuertemente en la manipulación informativa a través de sus redes de medios masivos como RT y Sputnik. Imagínate en Cuba, imagínate en Corea del Norte. Y para mitigar estos efectos es esencial implementar políticas y regulaciones que promuevan la competencia, que protejan la diversidad mediática y que aseguren que el público tenga acceso a una amplia gama de fuentes de información. Los principios y acuerdos internacionales, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, subrayan la importancia de mantener una prensa libre y plural como pilar fundamental de la democracia y la libertad de expresión. Si no tenés una prensa libre y plural como pilar de la democracia no puede funcionar. Es imposible. Porque la población, la sociedad civil, no tiene los insumos necesarios para poder evaluar lo que está sucediendo y lo que podría suceder en materia política en nuestro país, en el Estado, y este tema es determinante para la calidad de vida de todos nosotros. La libertad de expresión es uno de los derechos humanos fundamentales y está intrínsecamente ligada a la existencia de una prensa libre y diversa, diversidad de prensa, pluralidad de prensa, es decir, competencia abierta de distintos medios de prensa con distintos perfiles, con distintas orientaciones, con distintas líneas editoriales. Entonces ahí vos tenés esa diversidad de prensa, esa pluralidad y esa apertura a la información y a los perfiles de los análisis de lo que se informa. Y si la prensa es de muy buena calidad, la calidad de la información va a ser un común denominador de esa actividad profesional de la prensa o del periodismo, y van a empezar a tallar las campanas de los análisis y los análisis críticos según las distintas líneas editoriales de los medios de prensa, cosa que en Uruguay no ocurre. En Uruguay está hegemonizado y monopolizado el discurso de una prensa, el discurso político
que va sustentando políticas públicas instaladas por el Frente Amplio, instaladas de acuerdo a los planes del Foro de San Pablo y coordinadas o combinadas con las políticas globalizadas por el Plan Global Social de la Agenda 2030. Es evidente que los efectos de la concentración de medios en la libertad de expresión es muy dañino, ¿no? Los efectos que puedan provocar ese fenómeno de la concentración de medios, la monopolización de medios, bueno, los efectos son muy dañinos, porque ahí se va a dar la reducción de la pluralidad de voces, se van a reducir las opiniones, la capacidad de analizar los temas que se informan, las visiones de distintas perspectivas o ángulos. También se va a ir dando la autocensura, presión editorial, dado que hay una hegemonía y un monopolio informativo. Bueno, los periodistas se van a ver sometidos a aceptar como borregos lo que digan esas líneas editoriales de esas corporaciones o esa megacorporación que se extiende como una gran red, como una telaraña en toda la sociedad, hegemonizando su visión única de la realidad. Perspectiva de género, sociedad inclusiva, economía circular y de concentración, economía de centralización de recursos económicos a través de vías impositivas, vías fiscales de diferente naturaleza, es decir, a través de regulaciones administrativas, concentrando la producción de riquezas en el ámbito gubernamental, en la administración central del gobierno y perjudicando muchísimo la actividad privada, la actividad de la ciudadanía, las perspectivas de vida, el estímulo a la inversión, y a que así mejore la calidad de vida e inclusive provoque incremento en la población, porque también el estancamiento que Uruguay tiene es porque estamos obedeciendo siempre al mismo modelo económico centralizador de riquezas que puede agudizarse aún muchísimo más si sobreviene otro gobierno del Frente Amplio, porque nos quieren llevar ya hacia una sociedad de mayor estatización de los medios de producción, de mayor concentración de las riquezas en el poder ejecutivo, es decir, más carga impositiva, más regulación administrativa, más limitaciones, como la que ya estamos viendo, que impone esta intendencia totalitaria de Montevideo prácticamente, con el uso, por ejemplo, de las banderas, pancartas, banners, que sean distintivos políticos, está censurando algo que es connatural a nuestra libertad, como derecho subjetivo inviolable, nuestra libertad de expresión, y máxime en un año electoral, donde tenemos todos el derecho inviolable, pétreo, el derecho inalienable de ejercer la libre expresión política en nuestras propiedades, en nuestra casa, en nuestro coche, como queramos. Sin embargo, eso ya está siendo censurado por la Intendencia Municipal de Montevideo, así como está siendo censurado el idioma español, imponiendo totalitariamente el uso del lenguaje inclusivo, que es simplemente una modalidad subcultural, sublingüística, cultural, que adoptan a través de una ideología. Vamos a ir ahora a este otro informe que da relación con este grupo Magnolio, el grupo mediático que está concentrando toda la actividad de la prensa uruguaya. Magnolio Media Group concentró la compra del semanario Búsqueda, también concretó, perdón, la compra del semanario Búsqueda y la revista Galería, informó el medio en su comunicado. En una publicación titulada Allá vamos, desde Búsqueda, valoraron que Magnolio llega con mucha energía, ganas y proyectos, lo que es muy bien recibido por los que hacemos con esfuerzo y dedicación este producto periodístico todas las semanas. Magnolio, propiedad del empresario Francisco de Posadas, que es el hijo, hijo parapléjico de Martín de Posadas, ¿se acuerdan? El ex ministro de Economía en el gobierno de Luis Lacalle Herrera. Bueno, tiene el 70% de las acciones del Grupo Magnolio, es el accionista mayoritario y es socio de comunicadores muy conocidos por todos ustedes, comunicadores que empezaron, digamos que desde abajo, como periodistas deportivos, eran periodistas de fútbol, periodistas futboleros,
y hay uno de ellos que obedece a la familia de los de Feo, del grupo de Subrayado. Los comunicadores Iñaki Abadí, muy amigo de Francisco de Posadas, pero Iñaki Abadí también es muy amigo del presidente de la República, de Luis Lacalle Pou. Y aparece acá Jorge Piñeirúa, el conocido Jorge Piñeirúa, el Piñe, como accionistas minoritarios con un 15% de este grupo económico Magnolio. Suman al semanario ya entonces a su lista de medios, que es enorme. En radios, bueno, Emisora del Sol, El Espectador, Emisora Azul, Radio Disney, que es ex Latina. También suman prensa escrita, digital y en papel. El portal de Noticias 180 también adquirió el grupo Magnolio. Además es dueño del espacio Magnolio Sala, como les decía, que es una sala de espectáculos y además también es restaurante. Les podemos dar la certeza a todos los que estén interesados en nuestro futuro que vamos hacia la construcción de más y mejor periodismo, dicen ellos, y que no cambiaremos nuestras formas y valores, esos que generaron el interés del grupo Magnolio y que hoy nos permiten estar anunciando esto. Esto lo publica Leonardo Cardoso, 24 de marzo del 2022. Bueno, un vertiginoso crecimiento mediático de este grupo encabezado por Francisco de Posadas vuelve a poner sobre la mesa los artículos anticoncentración de la vigente ley de medios, incumplidos permanentemente desde su aprobación, dado que esta ley de medios, como les decía, no permite que se tengan más de 3 medios o canales de prensa, digamos que más de 3 radios, más de 3 canales de televisión, más de 3 periódicos. Bueno, acá tienen todos, de todo tienen. Y mucho más que 3 radios, y mucho más que 3 periódicos, y mucho más que 3 canales. El 3 de marzo el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Industria Omar Paganini firmaron la autorización de la transferencia de Lanos, sociedad anónima permisaria del Espectador, cuyas acciones pasaron de Julio Bernardino Arocena, Elvio Andrés Duro von Walter y Margarita Morgan a Francisco de Posadas, con 70% de las acciones del Grupo Magnolio. También pasaron a Ignacio Abadí y a Jorge Piñeirúa, con el 15% cada uno. Cada uno. La autorización del Poder Ejecutivo dio por cerrado el negocio de transferencia autorizado el 25 de noviembre del 2019 durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Los alcances del grupo en el panorama radial uruguayo y los métodos adecuados para determinarlos son objeto de controversia en el directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones URSEC y entre organizaciones sociales que siguen el tema de la concentración de la propiedad de los medios. El artículo 53 de la Ley de Medios dispone que una persona física o jurídica, es decir, cualquiera de nosotros, cualquier persona física o una persona jurídica, vale decir una corporación empresarial, una empresa, bueno, privada, por supuesto, no puede ser beneficiada con la titularidad total o parcial de más de 3 autorizaciones de radios, ni más de 2 para prestar servicios en la misma banda de frecuencias, AM, FM y televisión abierta. Es decir, no pueden tener más de 2, por ejemplo, en televisión abierta. Podrían tener 2 en televisión abierta y una en cable de pronto. Lo mismo pasa con radio, no pueden tener 3 AM y 3 FM. No pueden, según el artículo 53. ¿Esto para qué? Para habilitar a la libre competencia, a la diversidad del mercado informativo, a la pluralidad de la prensa, que es el pilar de una democracia. No se puede aceptar, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, ni a nivel nacional ni a nivel internacional, que exista el monopolio empresarial de los medios de comunicación. Pues en Uruguay existe. En Uruguay existe el monopolio de los medios de comunicación, que a su vez es un monopolio ideológico en el uso y en los recursos estratégicos que se pueden implementar a través de los medios de comunicación desde las tareas periodísticas o de comunicación o de información.
Por lo tanto, tenemos monopolio económico, es decir, en lo empresarial, monopolio de una empresa, un grupo económico, que es el Grupo Magnolio, y un monopolio también en la narrativa periodística, un monopolio que está instalando un estilo de vida y un modelo político en el país. Brecha accedió a un expediente de la URSEC respecto a este tema, donde se trata la transferencia de la emisora 96.3 FM de Colonia, que es una buena muestra de las discusiones sobre el tema y las críticas que recaen sobre el accionar de esa unidad como organismo fiscalizador. Tema que en su momento trataremos también, el tema de la URSEC y las irregularidades de la URSEC y los elementos que dan a entender inconstitucionalidades en cuanto a la supuesta función jurisdiccional que pueda tener un organismo administrativo del Estado cuando estos temas se tienen que resolver a nivel judicial, si acaso ya hay un conflicto con las disposiciones legales como el artículo 53 de nuestra ley de medios. Vamos a ir a otra pausa y vamos a compartir otro informe respecto a quién es el que está detrás del Grupo Magnolio. El Grupo Magnolio de Posadas, Francisco de Posadas, hijo de Martín de Posadas, 70% de las acciones del grupo. Por otro lado, Iñaki Abadí, 15%. Por otro lado, Piñeirúa, con otro 15%. ¿Son los dueños reales del Grupo Magnolio o son los prestanombres? Son los testaferros de un mega empresario internacional que está detrás de todo esto. Vamos a una pausa y ahora te lo digo.